Mientras se carga el PowerPoint, les recuerdo que este es uno de los temas más apasionantes, es uno de los que más preguntas vamos a hacer, así que vayan preparando sus preguntas, no va a haber en honor al tiempo y cerramos. Vamos a tener todas las preguntas que ustedes deseen porque tenemos aquí a los mejores especialistas en electrofisiología. Muchísimas gracias, un honor estar aquí. Voy a intentar ser breve porque nos queda un poco de tiempo y también porque es bastante extenso el tema. Me ha tocado la parte mala quizá del síncope, la parte maligna muchas veces, la parte por la cual la gente muere. Declarar mis conflictos de interés, pues afortunadamente y espero seguir así, no tengo ninguno a declarar. Pues también es importante saber de qué vamos a hablar. Primero voy a abordar el tema de la fibrilación ventricular, que es totalmente normal, algo de lo cual debemos hablar, pero luego voy a pasar a uno a las causas del porqué de esa fibrilación ventricular, la utilidad de los test genéticos, que es algo que queda bastante en zona gris, de si es que son útiles o no, si es que es una pérdida de dinero o no, y les voy a hablar también sobre una iniciativa que estamos teniendo como grupo de electrofisiología del Ecuador, que es el Registro Nacional de Arritmias y Canalopatías. Bueno, pues vamos con lo primero, hablar sobre la parte mala. Les quiero hablar como ejemplo. Este es un paciente el cual nos llegó hace una semana con un cuadro bastante severo de taquicardia y que de pronto asustaba bastante. Era un joven de 24 años, sin antecedentes de cardiopatía, pues ahí se ve un poco borroso, pero acá se ve bastante bien. Nos dio tiempo suficiente como para hacerle un electrocardiograma, que es evidente que tiene una taquicardia ventricular, concordancia eléctrica y cumple todos los criterios de taquicardia ventricular. No solo que nos dio tiempo de eso, sino que el paciente perduraba a pesar de 11 shocks eléctricos en taquicardia ventricular, por lo cual se le catalogó como una taquicardia ventricular incesante. La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular pueden ser graves y pueden ocasionar lo que llamamos la MS o muerte súbita. Muerte súbita que también podría ser recuperada o no, dependiendo de lo que hagamos. ¿Qué es lo que sucede? Por tan alta frecuencia puede ocasionar un deterioro o falla de bomba súbita que ocasiona un colapso hemodinámico que muchas veces lleva a la muerte. Con tan alta frecuencia no se perfunden coronarias y el paciente entra en un fallo cardíaco grave. Lo interesante es que, haciendo un levantamiento de la literatura, grandes hallazgos de las muertes súbitas encuentran que los corazones son normales. De 10 al 15% de las autopsias que nos reportan los patólogos tienen corazón estructuralmente normal, pero lo que llama la atención es que de ese 10 al 15% se hizo un poco más de indagación y realmente no eran normales, eran solo problemas de corazón difíciles de hallar en la autopsia, ¿no? El Parkinson White, displasia ritmogénica a veces quedaba un poco en la duda, coronarias anómalas, cardiopatía hipertrófica, cardiopatías congénitas, había un sinnúmero de patologías que simulaban ser normal sin realmente ser. Entonces, estábamos por ahí en una zona gris de nuevo. ¿Pero qué hace estas taquicardias o fibrilaciones ventriculares? Pues todas las canalopatías pueden ser los responsables, pero lo interesante es, de nuevo, abordando las autopsias, que se veía que en un solo año de registro que tenían los gringos, que son uno de los que más publican, en un solo año de registro encontraron 450,000 muertes, de las cuales 63% eran en pacientes mayores de 35 años. Y la incidencia de muerte súbita aumentaba conforme la edad y tenía relación con el sexo. Como ustedes ven aquí, fíjense que conforme el paciente entraba más en la definición de cardiopatía, pues era mucho más factible que presente muerte súbita. Pero aquellos que no, también aumentaban con la edad y el sexo masculino siendo el predominante. Nuevamente, y esto solo para ver que en ese levantamiento de autopsias se vio que muchos reportaban 48%, 21% y 45% de esas muertes como corazón estructuralmente normal. Entonces, no va a decir, pero es muy variable, de 21%, 48%, y realmente no solo que se detectó eso, sino que la variación es geográfica total. ¿Cuánto tenemos nosotros en nuestros números aquí en Ecuador? No sabemos. Y no sabemos, y ese es el punto de inicio del por qué la importancia de lo que voy a plantear al final de la charla, que es el registro propio del Ecuador, que es necesario hoy por hoy. ¿Qué es lo que sucede? El paciente llega y si tenemos la oportunidad de detectarle antes, pues bueno, lo investigamos, pero muchos de los pacientes ya llegan
o muertos o con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular abortada, muerte súbita abortada. Si es que el paciente llegó muerto, pues bueno, igual tenemos que investigar, saber qué es lo que pasó, qué le llevó a la muerte. Pero si el paciente llegó afortunadamente todavía vivo, ahí tiene un papel fundamental la historia clínica del paciente, el electrocardiograma y los demás exámenes que vamos a revisar el día de hoy. Analizando todo eso, podemos, en un conjunto de clínica y exámenes diagnósticos, llegar a cualquiera de estos síndromes, llamémoslos así, arritmogénicos, que son las famosas canalopatías. Por tanto, y concluyendo esta parte inicial, yo diré, y basado en evidencia, y basado en guías de la Sociedad Europea para Muerte Súbita, que la autopsia es una necesidad en los pacientes que tienen muerte súbita, es una indicación 1. Pues vamos ahora un poco con las canalopatías. Las canalopatías poseen un universo de canalopatías. Vamos con la primera, que se llama QT largo. El QT largo asusta muchas veces, pero ¿de qué se trata? Esto puede ser primario o secundario. Primario cuando es heredado, cuando tiene relación genética. Secundario cuando es adquirido muchas veces por fármacos, muchas veces por manipulaciones que hacemos hasta iatrogenia. Hace poco dimos una charla sobre el tema, pero ahora vamos a enfocarnos un poco más a lo genético. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues todo esto puede producir, fíjense que la congénita o genética viene solo en 3 formas: aquella que se asocia a sordera, no se asocia, aquella que tiene muerte súbita idiopática, y la adquirida pues puede ser por un mundo. Y hay otro panel de todo esto que podría estar toda la tarde aquí. Pero lo que asusta de esta es que puede producir este tipo de arritmias, que es la torcida de puntas, que le tenemos bastante bien. Saber qué paciente tiene riesgo o no, pues hay varias publicaciones. Uno de los que ha trabajado en el tema es Schwartz, y él ocasionó un score, él publicó un score para saber si un paciente efectivamente cumple con criterios. ¿Por qué de tanta variedad genética? Les voy a demostrar en un minuto con todos los genes que han sido publicados hasta ahora. De 22 ya tenemos el registro del 2018. ¿Por qué los 3 principales son estos? Básicamente porque entre los 3 engloban a la gran mayoría de pacientes QT largo. QT largo tipo 1 con canales de potasio, QT largo tipo 2. Cada uno varía también no solo en el gen, sino también en la morfología del electrocardiograma, lo cual predice también la manifestación clínica. Y los canales de sodio del síndrome de QT largo tipo 3. Es interesante saber que el tipo 1 pues generalmente se desencadena, o típicamente se le ha descrito que desencadena con ejercicio, y uno de los ejercicios aeróbicos que más desencadena pues se ha descrito como la natación. El tipo 2 en cambio no, estos ya son golpes emocionales, y el tipo 3 va relacionado a aquellos pacientes que se acuestan y tienen muerte súbita en medio de un reposo. Esto es interesante saber porque básicamente nosotros, si sabemos el desencadenante y el patrón electrocardiográfico, parte del tratamiento está en evitar, de hecho, lo que puede llevar a muerte súbita. Y esto también fue un hallazgo basado en estudios de Schwartz, que clasificó el electrocardiograma y vio qué es lo que les estaba llevando a la muerte. No es muy técnicamente difícil, pero los hallazgos fueron increíbles. Esta diapositiva que sé que no se ve nada, y de hecho es para que no se vea nada, solo para dar la magnitud de cuántos genes, no son solo esos 3 que decíamos inicialmente que son los principales, sino la magnitud de cuántos genes se han descubierto relacionados con QT largo. Fíjense que los 3 principales, entre los 3, llevan a un 85% de los pacientes de QT largo, por eso son los más descritos. Pero hay muchísimos genes más, menos de 1% de manifestación, y en esto englobado canales de potasio, canales de sodio, cada vez más. Esto fue el levantamiento al 2018 que tenemos. ¿Pero qué es lo que sucede? Sucede una dispersión. Lo mismo sucede inducido por drogas, QT modificado por isquemia. Lo mismo sucede con aquellos de la dispersión dada por genética o disfunción de los canales. Se prolonga el QT y se modifica el periodo refractario del paciente. Eso hace más susceptible al paciente a arritmias malignas, pero básicamente es todo con respecto a esto, que es el potencial de acción. Cuando hay una dispersión de la refractariedad, lo que hace es un periodo susceptible en el cual pueden venir aquí postpotenciales, y los que se llaman postpotenciales tempranos pueden afectar en un periodo en el cual el estímulo genera una arritmia ventricular. Y eso es el problema, y por eso hay estudios determinando que conforme mayor la dispersión, mayor el riesgo de muerte súbita,
y es una forma de nosotros determinar el riesgo basado según el electrocardiograma. Este es un paciente como entra, fíjense, aquí estaba el QT prolongado, de pronto hace un postpotencial que hace una extrasístole en un periodo susceptible, periodos corto, largo, hasta que uno de ellos desencadena una arritmia sostenida de tipo torcida de puntas. Asusta un poco, pero bien diagnosticado se puede prevenir. ¿Cuándo diagnostico y cómo diagnostico? Básicamente, si el paciente no tiene síntomas, tendría yo que cumplir el hecho de 480 milisegundos, con clase 1 de indicación, y si el paciente tiene síntomas o manifestaciones de arritmia, 460 milisegundos. Hay autores que definen esto dependiendo del sexo y dependiendo de la edad, pero en general en las guías está con esos puntos de corte. Interesante saber para el tratamiento, los beta bloqueadores están indicados, siempre va a depender del tipo, pero en general las guías lo recomiendan. ¿Y qué más tenemos que saber? Pues cosas bien puntuales. El desfibrilador está indicado sobre todo si el paciente tiene ya una muerte cardíaca recuperada o una evidencia de arritmia ventricular. ¿Qué no está indicado? Y hay que tener mucho cuidado. En general, ya les voy a dar una pauta. Los estudios electrofisiológicos no son necesarios para estos pacientes. Además, estratificación de riesgo no invasiva. Fíjense, si yo le toco a ese ventrículo que ya tiene un QT largo, seguramente me hace una fibrilación ventricular y por ahí me vaya a quedar en la misma sala. Hay otra que también asusta un poco, que a veces se camufla mucho con el síndrome de QT largo, que es la TB catecolaminérgica. Pongo un ejemplo. Yo creo que la mejor forma de explicar una patología es con paciente. Pues este es un paciente que fue a una prueba de esfuerzo, electrocardiograma basal, fase 1 del electrocardiograma, protocolo de Bruce. Empiezan a haber un poco de extrasístoles, fase 2 del protocolo, fase 3, pico de ejercicio, ya hace taquicardia ventricular polimórfica, esto es lo que llaman la taquicardia bidireccional muchas veces, hace varias morfologías dimórficas y luego conforme empieza la recuperación baja la frecuencia y empiezan a desaparecer. Hasta que por último llega a su reposo y desaparece absolutamente. ¿Por qué asusta esto y por qué es tan maligno? Todos nosotros hacemos ejercicio alguna vez y subo unas gradas me puede estar muriendo, entonces realmente aquellos que tienen susceptibilidad para esto están en un alto riesgo. Fue descrita en una corte de 21 pacientes y esto es algo interesante. Primero que fue descrita solo en el 95, esto es bastante reciente, y 21 pacientes. Ustedes van a esperar que me publiquen de 2.000, 3.000 pacientes, pues no, en las tendinopatías con cohortes pequeñas ya se hizo la descripción de la enfermedad y realmente aprendemos en el día a día, porque son muy raros los casos. Fíjense aquí, 1 en 10.000 pacientes pueden presentar esto, pero en el momento que lo encontramos hay que tenerlo entre ceja y ceja para evitar una muerte. Y este síndrome de TB catecolaminérgica, o TB bidireccional, también lo llaman algunos autores, simula mucho el QT largo, sobre todo el tipo 1. Si ustedes recuerdan, ese es el desencadenado por el ejercicio. Claro, yo tengo un paciente que desencadena arritmia ventricular compleja en el ejercicio, podría ser cualquiera de las dos. Allí, si es que el electrocardiograma basal es normal, orienta mucho a TB catecolaminérgica. Si es que la dispersión de QRS con QT prolongado, pues efectivamente va a ir más a favor del QT largo. Genes de esto, pues genes de la ranitidina y genes de la calsecuestrina tienen mucho que ver. Estos engloban también un porcentaje alto, tipo se ha descubierto 7 genes a favor de la TB catecolaminérgica. De nuevo, los más importantes son los dos y son los que entran también inclusive para el diagnóstico. ¿Qué se hace para evitar? Obviamente, si el desencadenante es el deporte, pues evitamos el deporte. ¿Qué más debemos hacer? Pues si el paciente ya tuvo una evidencia de que está relacionada su arritmia con el tono simpático de ejercicio, pues beta bloqueadores van bastante bien, como clase 1. Y pues también el hecho de implante de desfibriladores, pues bastante, si ya diagnosticamos, ya tenemos el diagnóstico, o si ya ha tenido evidencia de arritmia ventricular, nadie va a dudar en poner un desfibrilador, independiente de edad, por cierto. La flecainida, si es que el paciente se niega, se recusa, o asociado a beta bloqueadores, si es que las terapias de desfibrilador están siendo un problema. Y aquí pues también contraindicado el estudio electrofisiológico como estratificador de riesgo de muerte súbita. Aquí viene quizá el tema, uno de los temas que más me apasiona en la parte de la arritmia, el tema del síndrome de Brugada, también un joven de la arritmia,
Pues esto fue descrito solo en 1992, de hecho ya viene desde el 86, casi que nació con mi vida, pero después le negaron tantas veces la publicación a los autores que luego tuvieron que hacer una serie de casos para que les crean que sí existe el síndrome. Esa historia es bastante interesante, pero fíjense este electrocardiograma. Si es que nosotros nos fijamos muy a detalle, paciente joven, 24 años, con queja de palpitaciones, paciente real, seguramente lo pasamos como normal, pero vamos a ver qué sucede en este paciente. En este paciente yo tengo B1, B2, B3 normal, prácticamente ya una infusión con flecainida, ya va elevando a los 20 minutos de la infusión de flecainida y conforme pasa el tiempo más tardío ya hace una joroba de delfín aquí en B1, B2, lo cual define un patrón de Brugada tipo 1. Esto es un patrón de Brugada inducido tipo 1, también cae en el diagnóstico de Brugada. Lo interesante del síndrome es que combina mucho de electrocardiografía con manifestaciones clínicas. Como les dije, fue descrito desde el 86 que quisieron publicar y solo les dejaron en el 92 cuando adquirieron más casos. Esto no es que se descubrió en ese año, esto venía desde hace siglos. En otras regiones del mundo ya se lo conocía. Eran aquellos jóvenes que se acostaban a dormir, se les metía el espíritu y no se levantaban más. Se lo describía así, sin embargo, ya era una entidad genética establecida. La edad media de los pacientes es 40 años, más o menos 15, eso también aterra un poco, y el primer gen que se descubrió, y de hecho uno de los más responsables en porcentaje, es el gen que codifica canales de sodio SCN5A, que es del brazo corto del cromosoma 3. Es una enfermedad rara y suele desencadenarse por episodios de fiebre, cocaína, drogas, comidas copiosas y a veces el sueño o vagotomías exageradas. Esta es la publicación inicial del doctor Pedro Brugada con sus hermanos, Joseph y Ramón. Inicialmente lo describieron como un disturbio de la conducción del ramo derecho, un bloqueo incompleto de la rama derecha en paciente joven que se mueve. Y fíjense, a partir de lo que se publicó en el año 92, cómo se dispararon las publicaciones y las citaciones del tema. Realmente es un tema que apasiona. El patrón de electrocardiograma no define la enfermedad. Si yo tengo electrocardiograma típico con síntomas, ahí ya puedo hablar yo de un síndrome de Brugada. Y aquí hay mucha discusión. El patrón electrocardiográfico, si le hacemos seguimiento, ¿será que manifiesta como enfermedad en algún momento? Pues ahí vienen las discusiones de estratificación de riesgo y estratificación de riesgo basado en genética. Bueno, pues a veces los síntomas son muy discretos, a veces son palpitaciones. Nosotros esperamos que un Brugada debute con muerte súbita o taquicardia ventricular, y a veces no es eso, a veces es un moqueo nocturno, que lo correlacionamos con apnea obstructiva, lo camuflamos por allí, o a veces son simples palpitaciones. Entonces, estar muy atento. Entonces, este es el patrón electrocardiográfico, la joroba típica de delfín, es el que da la definición de tipo 1, ese es el diagnóstico. Antes se hablaba básicamente de tipo 1, 2 y 3, ahora se está englobando un poco más la definición a tipo 1 como diagnóstico y tipo 2 y 3 lo clasifican en uno solo como no diagnóstico, para dar el diagnóstico de síndrome de Brugada. O se puede inducir con fármaco el tipo 1 o ya viene espontáneamente por eventos de fiebre o algo desencadenante. Pero ¿qué es lo que sucede en la fisiopatología? Este patrón, a nivel de potencial de acción, lo que hace es un desbalance, un falto de acople entre la repolarización del subendocardio con subepicardio, y eso vuelve también susceptible al ventrículo para tener cualquier tipo de extrasístole o postpotenciales, sean tempranos, sean tardíos, y en ese momento generaría una arritmia ventricular compleja, que muchas veces es sostenida y que es la causa de la muerte súbita. Los genes. ¿Me sirve saber todos estos genes? Hay dos principales, uno que tiene el 25%, que es el del canal de sodio SCN5A, y hay otro del canal de sodio que es SCN10A. Entre los dos llegan solo un 30% de los casos. El resto son otros canales y cada vez se van descubriendo más. Tenemos 28 ya en la lista, ahora en el 2018, y cada vez más. Algo bien interesante, ¿se puede curar el Brugada? Los mismos doctores Brugada, el doctor Joseph Brugada, buscó la posibilidad de ablacionar Brugada. Fíjense, el primero mapeó, es un mapeo electroanatómico,
y encontró potenciales bastante fraccionados, bastante anisotrópicos en la vía de salida del ventrículo derecho. Y él fue con un objetivo a ablacionar esos puntos con potenciales desorganizados de bajo voltaje, fraccionados. Ablacionó, y fíjense los cambios que produjo. Un paciente con inducción de brugada con flecainina, que hacía el OH valina, inmediatamente después de la ablación y largo tiempo después de la ablación ya no tiene el patrón de brugada inducido por fármaco. Son todavía un poco experimental, son pocos pacientes lo que se ha hecho, pero aún así apareció en guías ya. Fíjense, tratamiento de brugada, primero evitar los desencadenantes, comidas copiosas, alcohol excesivo, fármacos que inducen brugada, cuidado con los grupo 1, con los usados en test farmacológico. ¿Qué más debemos hacer? Saber cuándo indicar un desfibrilador. El desfibrilador es absolutamente indicado, es obligatorio. Clase 1 si ya tuvo una muerte súbita abortada o una documentación de patrón tipo 1 con arritmia ventricular documentada. No olvidemos que el brugada no solo hace fibrilación ventricular, el brugada puede hacer taquicardia ventricular monomórfica sin dejar de ser brugada. De hecho, es una manifestación bastante común de la enfermedad. El tipo 1 espontáneo que ya tiene síncope también tiene indicación de desfibrilador. Y a veces, cuando el paciente recusa, nos pasó aquí en el Ecuador, una paciente que no quería saber nada de desfibrilador porque alguien le dijo que si se acuesta en la sala se va a morir, recusó el uso del desfibrilador, pues en esos pacientes las guías defienden que se podría utilizar terapias vía oral como la quinidina. Y esta quinidina o isoproterenol también puede ser usada en aquellos pacientes que sí tienen desfibrilador o que están en tempestad eléctrica, en uso o no de desfibrilador implantado. El desfibrilador también está indicado en aquellos pacientes que se induce con estudio electrofisiológico, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Ojo, de las canalopatías que he hablado y voy a hablar, el único que utilizamos estudio electrofisiológico para estratificar riesgo, quizá podría ser brugada, con indicación 2B para implante de desfibrilador. Y la ablación por catéter la clasifican como una opción siempre y cuando estemos hablando de tempestad eléctrica. Allí podría ser una opción, pero todavía no está como primera línea de tratamiento. Hay otro síndrome, rápidamente hablando, CUT corto. El CUT corto es un síndrome muy poco descrito. Generalmente, y voy a pasar esto por honor al tiempo, la fisiopatología es bastante similar a las que les he descrito, simplemente también se altera el periodo refractario, pero en la parte más temprana, y los genes, pues básicamente se enfocan en uno solo de los canales de potasio constitutivos. Con respecto a guías, ¿qué es lo que tenemos que saber de QT corto? Si es que fue abortada la muerte súbita, clase 1 desfibrilador. Si es que el paciente recusa, no hay posibilidad de desfibrilador, también quinidina es una opción, al igual que brugada. Y otra cosa que debemos saber, que los estudios electrofisiológicos están contraindicados. Algo que consideramos benigno, de nuevo, la mejor forma de explicar, un electrocardiograma que pasaría como normal de un paciente atleta, un síndrome de repolarización precoz, la T se mete en el QRS y hace esta pequeña muestra, pequeño notch, que generalmente se consideraba como un cuadro benigno, pues resulta que no es del todo benigno. En análisis estadístico representó un exceso de riesgo de 1.7, estadísticamente significativo, el solo hecho de tener electrocardiograma con repolarización precoz basal. Ahora, si asociamos eso a síntomas, ya se convierte en síndrome de repolarización precoz. Fíjense este estudio bastante interesante publicado en la New England Journal, que los pacientes que tuvieron causas de muerte cardiovascular, aquellos que tenían algún tipo de repolarización precoz tuvieron una sobretasa, una sobrevida libre de eventos bastante menor que aquellos que tenían el electrocardiograma normal. Y lo mismo sucedía con arritmias ventriculares. Entonces, allí levantó bastante el hecho de que podría no ser simplemente inocente. Fíjense este caso, estoy terminando la parte de los síndromes, este caso bien interesante, parecería también normal, parecería un tipo 3, internó porque tenía historia de síntomas, este es un paciente de Brasil, Instituto Dante Passanesi, en el cual, en medio de la investigación, estaba esperando por allí una tomografía y en medio de la espera, él tuvo una parada cardíaca. En el momento que ingresó a la unidad coronaria tuvo 42 paradas más.
Cayó una tempestad eléctrica, todas empezando de esa forma y haciendo fibrilación ventricular. Caímos todos en desesperación, iniciamos todo tipo de antiarrítmicos, nunca había hacer tantos antiarrítmicos en un solo paciente. Luego el paciente tuvo un episodio de fiebre y debutó en el electrocardiograma basal, si ustedes vieron, porque tienes un síndrome de repolarización precoz también, tenía un notch allí, y cuando el paciente fue sacado de todo el evento agudo, de pronto con tanta intervención, tanta vía central, el paciente hizo fiebre, y cuando hizo fiebre apareció un jugada tipo. ¿Qué fue lo que le llevó a la muerte súbita? ¿Fue la repolarización precoz maligna o fue el patrón de el síndrome de Brugan? Siempre tendremos la duda. Solo con respecto a test genético, se ve bonito en la pantalla, pero realmente es útil. Con respecto a eso, ¿en quién es útil en un largo? ¿En quién es menos útil? Pues a veces está muy interrogado si en Brugada es útil, porque yo le estratifico riesgo de acuerdo a qué gen tiene, qué gen no tiene. Yo en Brugada sirve para screening familiar, sirve para screening poblacional, pero no es una necesidad para estratificación de riesgo. Sí es riesgo fisiológico. Una tabla bastante de resumen que nos da nuestro maestro, el doctor Pachón, con toda la arritmia resumida en canalopatías en una sola tabla. Y pues solo dos palabras sobre el registro nacional. Como nosotros vimos, no tenemos información alguna de qué es lo que pasa en el Ecuador. Nosotros tenemos obligación de empezar a registrar y la base de datos es una oportunidad para empezar nosotros a generar nuestra propia estadística, nuestra propia epidemiología. Esto permitirá un mejor seguimiento de las enfermedades, pero también una mejor producción bibliográfica. Por fin el país va a poder generar este tipo de información propia. Y la identificación de pacientes de riesgo podríamos encontrar enfermedades familiares. La idea es esto. Nosotros en cada hospital vamos a reportar los casos a una base de datos y esa base de datos va a ser un reporte estadístico de los mismos para generar publicaciones y estadística propia del país y a la final va a generar un mejor trato al mismo paciente. Tenemos pasos para esto, ya hemos iniciado lo primero. Espero que salga de acá, de estas reuniones que vamos a tener, es una creación de la Sociedad Ecuatoriana de Electrofisiología. Luego la difusión y socialización de esta base de datos y luego vamos a empezar el registro, primero con canalopatías, luego extenderemos a todas las arritmias para procesar datos, producción bibliográfica y el seguimiento final de los pacientes. Esto tiene que convertirse en una política pública de Estado, pero no perdemos nada con soñar. Termino haciendo un homenaje y un grato orgullo tenerlo aquí presente en nuestro país al grande maestro, el doctor José Carlos Pachón. Y por supuesto, país ya con un conocimiento grande y sobre todo nos forma no solo en ciencia, sino en humanidad. Muchísimas gracias. Invitamos a los ponentes a la mesa. Bueno, después de haber oído y visto estas maravillosas ponencias de los mejores electrofisiólogos de Latinoamérica, deben quedar bastantes preguntas, porque este tema, más que duro, es maravilloso, porque como les dije al principio, es un tema absolutamente frecuente. Todos los médicos, todos los estudiantes de medicina y todos van a tener en algún momento el paciente que consulta por el síncope. Deben tener muchas preguntas, así que están abiertas. Pregunten lo que ustedes deseen. Mientras van animando, me gustaría poder hacer un comentario. Gracias. Y primero, creo que comparto con todos ustedes el honor de poder estar discutiendo y intercambiando experiencias y conocimientos con el doctor José Carlos Pachón. Todos tenemos mucha inspiración. Pero es importante reconocer el esfuerzo que ustedes están marcando. Le he tomado una fotografía a la imagen que pones del primer registro de arritmias que van a intentar hacer, porque sienten envidia
Ya me gustaría que mi país pudiese tratar de organizarse de esta forma. Es la única, el único camino que se va a tener para poder crear y conocer la patología de cada una de las regiones. El hombre andino es distinto. El hombre andino, para una ablación del útero auricular, ofrece otro objeto. Las localizaciones de las vías accesorias derechas no coinciden con los algoritmos. El hombre andino es pagado por excelencia. Es decir, tenemos muchísima particularidad que ojalá con lo que ustedes están haciendo. Yo me voy a llevar el reto de tratar de hacerlo. Ya podamos tomar una iniciativa para trabajar juntos. Es decir, tenemos aquí un fondo de oportunidad de crear un conocimiento que le pueda aportar al mundo, ni siquiera solo para nosotros. Así es que los felicito por dos razones. Por haber traído al doctor Pachón a su evento y por haber tenido esta iniciativa que ojalá la puedan hacer. El doctor tenía una pregunta. Bueno, buenas tardes a todos. Primero felicitar a los ponentes, unas excelentes charlas muy interactivas y muy nutritivas para más que nada las personas que somos jóvenes, médicos jóvenes. La primera pregunta es para el doctor Regas, que esta charla es un tema muy apasionante. Habló un poco ya sobre lo que es la ablación en el síndrome de Brugada. Hace unos meses acá en un estudio, Pedro Brugada, digamos, José Brugada con Papone, hablando sobre el tema de la ablación, específicamente en el tracto de salida del ventrículo derecho, utilizando obviamente mapas de ablación, navegadores que es el casco, etcétera. Mi pregunta es, ¿por qué el tracto de salida del ventrículo derecho? Y la otra pregunta es, en nuestro país, en nuestra realidad, ¿es un procedimiento que lo vamos a tener en los próximos años? ¿O qué futuro próximo lo vamos a tener? Empiezo respondiendo desde el final. Esperamos que a futuro todo procedimiento que se haga a nivel mundial podamos hacerlo acá en el Ecuador. Grandes cosas como cardio-neuroablación, ablación de fibrilación auricular, ya son una realidad acá y queremos expandirnos a mucho más. Con respecto a por qué el tracto de salida, de alguna forma esta manifestación electrocardiográfica ha demostrado en estudios de resonancia magnética cardíaca que tiene una especie de desorganización, patrones de realce tardío bien específicos en este tracto de salida. Alguna vez nosotros discutíamos si el tracto de salida del ventrículo derecho es tan arritmogénico por la formación embrionaria que tiene, en el cual genera una especie de fibrosis en ese lugar, y son causas de arritmias, porque no solo el síndrome de Brugada tiene origen aquí aparentemente, parte arritmogénica, sino también muchas extrasístoles de corazón sano. Entonces hay algo allí, no sabemos específicamente qué, necesita mucha más investigación, que al ser ablacionado, al ser presentado y demostrado en potenciales bastante anisotrópicos, si lo eliminamos generalmente, podemos por lo menos electrocardiográficamente eliminar el síndrome de Brugada y aparentemente en el seguimiento clínico también los pacientes han tenido un gran beneficio. De todas formas, las publicaciones han sido con series de casos muy pequeñas, por lo cual no alcanza un nivel de evidencia grande para hacerlo rutinariamente en el Ecuador. Sería todavía una ciencia ficción si nos ponemos a hacer esto. Quería aprovechar para preguntarle a Diego Serrano cómo marchó aquel caso de aquella fibrilación que presentaste al final de tu charla. Bueno, realmente se trata de un caso tutelar, ¿no? Ese fue el global, fue el caso número 1 de toda la familia poseedora de un síndrome tutelar. Toda la familia era diagnosticada de idénticos, todos ellos, dos hermanos con muerte súbita, que es lo que primero le llamó la atención. Los pacientes, bueno, el paciente tiene ahora 17 años, tiene su desfibrilador, fue cuando recién desfibrilador, y los hermanos, que eran, bueno, 3 hermanas más, con desfibrilador todos ellos. Nunca más tuvieron crisis y, claro, me gané una enemistad con los neurólogos, los cuales le quitamos pacientes. Pues, y esperemos que, o sea, esa no es la idea. La idea sería tener una unidad de 5P, donde cada uno contribuya con su actual. Tenía una pregunta para el doctor Pachón. Con respecto a la cardio-neuroablación como forma de tratamiento para los bloqueos auriculoventriculares funcionales, me nace la pregunta porque tengo una paciente bastante joven, totalmente asintomática, y que le detectaron el bloqueo AV funcional
una consulta rutinaria que le veo una frecuencia de 30 latidos por minuto, pero ella hacía ejercicio y demás, tranquilamente. Le sometimos a un estudio de esfuerzo, normalizó, un test de atropina normalizó totalmente, pero en Holter tuvo una parada absolutamente de la conducción auriculoventricular con un TAV avanzado bastante significativo. La prueba del test de atropina, cuando se hizo la infusión, a los 5 minutos ya subió a 130 latidos por minuto y me pareció bastante responsivo. Su QRS es moderadamente prolongado, pero estamos planteando la posibilidad de hacer una cardio-neuroablación, una posibilidad terapéutica, porque inclusive le llegan muchos trabajos y la parte social de ellas está comprometiendo. ¿Qué experiencia han tenido ustedes en este tipo de casos? Bueno, eso es una condición bastante interesante porque lo que tiene ocurrido es que muchos pacientes tienen bloqueos auriculoventriculares y son diagnosticados, el bloqueo se pone un marcapaso. Y recientemente tuvimos un caso que incluso era una paciente joven que se estaba tratando la familia vive en Estados Unidos, se estaba tratando en los Estados Unidos y lo que tenía era síncopes de repetición. Y lo que presentaban era un bloqueo atrioventricular, a veces con 8, 9, 10 horas bloqueadas, pero sin una radicardia sinusal evidente. Entonces, era un fenómeno muy interesante. Algunos electrofisiólogos dicen, bueno, eso no es vagal porque no tiene radicardia sinusal. Pero nosotros estamos aprendiendo muchas cosas con la estimulación vagal. No es exactamente así. Esa paciente, lo que tenía que, la internamos en el hospital del corazón y fuimos a ver porque le indicaron marcapasos, se vino de los Estados Unidos, no quería saber del marcapaso. Entonces la internamos para identificar lo que podía ser. Y estuvimos estudiándola y lo que ella tenía una historia de que se había hecho algunos años antes una cirugía bariátrica. Entonces la estuvimos estudiando con tomografía abdominal y lo que encontramos es que tenía una intususección intestinal. Entonces, en algunos momentos hacía una invaginación intestinal para dentro del propio intestino delgado y eso originaba una reacción vagal izquierda, solamente izquierda. Entonces paraba en nodos auriculoventricular, no en nodos dorsales. Y con eso, o sea, el reflejo víscero-visceral, eso lo tenemos observado cada vez más en esa situación. Entonces, en esta paciente lo que hicimos con laparoscopía, hicieron la resección, le orientamos para que hicieran la resección de esa parte del intestino. Lo hicieron y se resolvió, se curó. No tuvimos que hacer la biorrotación o poner un marcapaso. Entonces, lo que tenemos que ver es que cuando ocurren esos bloqueos aparentemente sin reflejos inesperados, la literatura lo está llamando de bloqueos idiopáticos. Es una manera elegante de decir que no sabe lo que es, ¿no? En la realidad, nosotros creemos que cuando ocurren paradas sinusales, existen reflejos de víscero, viscerales al corazón, porque el vago inerva todas las vísceras. Entonces, por ejemplo, del lado, si responde el vago derecho, ocurre pausas. Si ocurre por el vago izquierdo, la tendencia es que ocurran bloqueos auriculoventriculares. Entonces, claro, hay que pensar en esa origen extracardíaca en esos casos. Más en esta paciente que me dice, si ella tiene ese bloqueo, ya es una cosa de largo tiempo y que se normaliza con atropina, es un caso que puede ser tratado con neuroablación. La cuestión es que tiene que hacerse una neuroablación para denervar el nodo atrioventricular, lo que es un poquito más difícil que el nodo sinusal, pero existe la técnica que podemos hacerla y tenemos ya muchos casos en seguimiento que marchan muy bien. Entonces, yo creo que si responde bien a la atropina y no tiene ninguna otra causa, un reflejo visceral, nada, entonces le podemos hacer. Doctor Pacho, una pregunta. Usted habló acerca de que después de la cardio-neuroablación podría haber una reinervación. ¿Cuál es la frecuencia o el porcentaje
y si esto puede dar problemas como para requerir una segunda neuroabrasión. No, se puede hacer si necesita una complementación de la neuroabrasión, si ocurre una reinervación. Pero lo que queremos hacer es, con la estimulación vagal, dejar el primer procedimiento lo más completo posible para que no sea necesario. Porque lo que tenemos que pensar es que esos pacientes que tienen la síncope neurocardiogénica, si reducimos el efecto vagal en 30%, no tiene más. Porque no es absolutamente necesario que se elimine el vago, solo tenemos que reducir el reflejo, atenuarlo. Entonces, si eliminamos por completo el reflejo en el procedimiento y ocurre una reinervación de 30%, no hay problema. No va a ser clínicamente significativo. En eso es lo que llevamos lo de ganar en el sentido de obtener el beneficio para el paciente. O sea, puede ocurrir una cierta reinervación, no hay problema, pero lo que pasa es que la reinervación de las fibras es completa. Por ejemplo, el simpático le elimina el corazón, lo trasplanta y dentro de 3-4 meses está con el tono simpático normal. Ocurre una reinervación completa, pero las células postganglionares, esas no se recuperan. Entonces la reinervación vagal es menos significativa que la reinervación simpática. Y es por eso que podemos traer un beneficio mayor. Ya, por ejemplo, en la ablación de la arteria renal, lo que se eliminan fibras simpáticas postganglionares, se recuperan. Por eso que en algunos meses ha fracasado. Ese es el problema. Muchas gracias. Quiero preguntarle al doctor Diego Egas. Primero felicitarle por la gran idea que tiene de formar la sociedad de electrofisiología. Me parece que ya es necesario y a través de ella yo creo que van a poder hacer todo lo que usted está pensando, que es una cosa maravillosa para nuestro país, para Latinoamérica. Yo quiero preguntarle, porque esto debe estar en toda la mente de los cardiólogos y de los internistas y de los intensivistas, ¿cómo diagnosticamos, cómo reconocemos el electrocardiograma con el síndrome de repolarización precoz maligna? Bueno, muchas gracias por la felicitación, pero realmente la felicitación va aparte a todos los electrofisiólogos del país, porque la iniciativa viene en conjunto. Por primera vez hemos tomado contacto unos con otros, las 3 regiones, y pues estamos en pro de formar esto. Ojalá que sea una realidad en el futuro. El diagnóstico de un síndrome de repolarización precoz es realmente difícil. Primero, para llamarlo síndrome deberíamos tener los síntomas como tal, pero el patrón electrocardiográfico de repolarización precoz, teóricamente, hace algunos años se lo decía que debía tener por lo menos 2 milímetros de elevación del segmento de ST, una onda T cercana a QRS, y en algunos estudios se describía que debería tener un 8, una especie de particularidad de la onda T que tiene una especie de subida-bajada en su rama ascendente. Sin embargo, ahora se va dejando de lado el punto de corte de 2 milímetros, cada vez se acercaba a 1 milímetro, y ahora dicen que lo importante es muchas veces el 8. No está bien definido, no hay un consenso como tal, pero las orientaciones van un poco más allá. Si esto cursa generalmente con patrones branicárdicos difusos, o a veces se ha descrito que el tipo 3, tipo 4 tienen más focalidad en pared inferior lateral, se suele catalogar como son más de riesgo. De todas formas, no hay un consenso en general, pero la orientación va a eso: buscar el patrón de repolarización precoz. Si es que se tiene síntomas asociados, ya se puede catalogar como síndrome, y vigilancia. Difícilmente, y en eso también revisando la literatura, ni siquiera las guías europeas de arritmias ventriculares han descrito indicaciones para el tratamiento o implante de desfibrilador en estos pacientes. Entonces, quedamos todavía en una nube. Aquí quisiera aprovechar un concepto que estamos explicando. Cuidado, esto es muy frecuente. El patrón de repolarización, si quieres hacemos un electro aquí a todos los que estamos, un 10%. Es mucho. Hay que ser muy cauto con la información que le vayamos a transmitir a las personas,
porque solo mencionar la palabra muerte súbita puede involucrar una catástrofe en la vida de esa persona y de la familia. Por lo tanto, si bien es cierto que el patrón eléctrico me puede poner en alerta, donde me debo poner nervioso es si le empezaron a asociar síntomas o hay antecedentes. Hasta el momento no tenemos una herramienta que sea tan fina como para discernir un poco más como el jugada o el contexto. Por lo tanto, el electrocardiograma es una alerta, pero no es suficiente para hablar de consejos humanos. Y me permito esta observación para plantear una pregunta a la mesa. ¿Qué hacemos con los niños, adolescentes que están en tratamiento anticonvulsivante por pérdida de la conciencia y convulsiones? ¿O es necesario que valoremos un poco más los niños con convulsiones febriles, en quienes se haya mostrado comparten patrones genéticos con lo que se ve en el lugar? ¿Es acaso que estos niños tienen formas de lugar que se activan con la fiebre y convulsionan? Y otra situación es que los mismos anticonvulsivantes alargan hipotensión. Entonces, yo creería que toda convulsión, que la asesorio, y yo creería que toda convulsión, sobre todo en edades tempranas, usted bien comentó, los síncopes, los dos rangos etarios son más peligrosos. En los niños menores de 10 años, claro, el síncope vasovagal en niños menores de 10 años, y después de los 40 años. Entonces, en ese rango etario de convulsiones, en niños menores de 10 años, muy probablemente tenga que estar evaluado, muy probablemente se trata de una evaluación de un neurólogo y un cardiólogo junto, no en el estado. Yo quería preguntarle al doctor Pachón, como bien comentó, hay muchos autores hablando ya de la denervación parasimpática simplificada, entonces ya le coloca el nombre de denervación simplificada, porque denerva solo a la derecha, realmente es mucho más simple. Yo quería preguntarle en casos que tenemos frecuentes de practicar el sinusal, un intervalo PL totalmente normal. No llegan al síntoma, pero muy sintomáticos, frecuencias muy bajas realmente, que les ponen atropina. Si nosotros denervamos solo el ganglio A, que es responsable del globo sinusal, usted dice que no es suficiente, porque no sería una denervación completa. ¿Cuál sería la explicación de denervar el lado izquierdo también? Si es que el ganglio responsable por la denervación sinusal es sobre el ganglio A la derecha. En la realidad existe, lo que estamos aprendiendo es que existe una interconexión muy grande de esos ganglios. Y lo que pasa es que el ganglio 2 tiene una cantidad muy grande de inervación para el nodo sinusal. Entonces, una de las regiones que más afectan el nodo sinusal, que tú le ablacionas, aplica la radiofrecuencia, la frecuencia sinusal sube, es esencialmente está en el lado izquierdo del septo interatrial, entre el foramen oval y la vena pulmonar superior derecha. Sí, en esta región es muy importante que se haga ablación de esta región para aumentar la frecuencia sinusal. Entonces, tendríamos que actuar en este caso de este paciente, esencialmente en el ganglio 1, que es por la derecha, y en el ganglio 2, que es por la izquierda. Podríamos hasta hacerlo en el ganglio 2 por la derecha, mas teníamos que usar alta energía para ultrapasar el septo y coger toda esa inervación que pasa por esa región. Entonces, y si ya tenemos que ir a la izquierda, entonces vamos a hacer las otras partes para que se haga lo más completo posible. Pero yo creo que si tenemos, el paciente tiene, por ejemplo, radicardia sinusal, le pones un electrodo en el vago, estimula, tiene pausas. Tú vas al ganglio 1 y la región, lo que llamamos la línea 3, que es entre la cava superior y la fosa oval, hace la ablación en esa región, estimula el vago y ya no tiene más radicardia. Y tienes una manera racional de obtener el objetivo. Entonces, yo creo que podría ser. Yo creo que es aceptable, porque ahí tú tienes un control. ¿Alguien tiene otra pregunta? Buenas noches. Una inquietud. ¿Cómo diagnostico jugar? Tengo problemas.
Tengo jóvenes que van a la institución queriendo ingresar a la institución a trabajar y me encuentro con electrocardiograma tipo Brugada para todo el mundo. Se le vuelve a tomar un electrocardiograma y el electrocardiograma otra vez es normatizado, como lo que completo el rama derecho. Es bastante Pacientes interesante. que no tienen antecedentes familiares de muerte súbita, nunca han tenido ninguna molestia, son jóvenes que quieren ingresar a trabajar y se encuentran con un filtro, ese patrón electrocardiograma. Perfecto. Es bastante interesante lo que usted dice, porque varias de las series de casos fueron hechos con electrocardiograma y que reporta como la sospecha inicial. Usted decía, y el último caso que yo presenté, el electrocardiograma de Brugada es dinámico. El electrocardiograma de Brugada puede estar normal un momento y venir alterado en otro momento. No necesariamente eso dependiendo del síndrome. Así también podemos empezar nosotros el diagnóstico de un síndrome de Brugada desde la otra perspectiva, empezando con los síntomas. Siempre que hay un síntoma ya debe abrirse la posibilidad, la sospecha de que podría ser un Brugada, independiente si el electrocardiograma está normal. Si es que hay alguna sospecha un poco mayor o algún paciente, por ejemplo, que viene un paciente con síncope y ya tuvo un familiar con Brugada, así tenga absolutamente normal, podría ser un candidato a una inducción farmacológica de Brugada. Y justamente este principio de que el Brugada es dinámico en el electrocardiograma es la base para nosotros hacer test farmacológicos, porque se ha visto por alguna razón que los electrocardiogramas se pueden inducir con comidas copiosas, con estados de fiebre, con patonías extremas como el reposo, o a veces con los mismos fármacos, sobre todo los del grupo 1, que pueden hacer inducción. De todas formas, sintetizándolo un poco, para nosotros diagnosticar síndrome de Brugada, la asociación es fundamental. El electrocardiograma sea tipo 1 espontáneo, que ya me vino con el electrocardiograma de Brugada sin yo hacer nada, o sea tipo 1 inducido, que me vino normal y yo le induje con un test farmacológico. Si a eso yo le asocio síntomas, ahora cada vez el espectro de medir esto de síntomas ya no solo se basa en síncope o parada cardíaca recuperada, sino a veces palpitaciones, porque otras series de casos demostraron que las Brugadas se asocian con arritmias supraventriculares. A veces las palpitaciones son la definición de síntomas y es un paciente que tiene que ser investigado. En Perú se desarrolló hace unos 20-25 años una academia, una escuela sobre el análisis del hombre de lectura. Doctor Monge, doctor Dante Peñalosa, Arias Estela, hicieron un detalle exquisito del hombre que vive por encima de los 2 metros sobre el nivel del mar. De hecho, tuvieron un centro a los 4.000 metros de Morococha. Se encontraron con muchas particularidades. 2 son las que podrían estar relacionadas con la casuística del doctor y que nos ha pasado a nosotros. El bloqueo incompleto de la rama derecha está en más de la mitad de las personas que vivimos por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Yo vengo de Arequipa y estoy a 2.300. A pesar de que llevo 20 años en Lima, me sigue quedando mi bloqueo incompleto de la rama derecha. No tengo lugar por si acaso, ¿no? Pero lo particular